Muchísimas gracias de nuevo, tanto al Colegio de Abogados como a la comisión que ha organizado estas jornadas y muy en especial a los grandes amigos, a don Diego Benavides, a don Ricardo, a todos los que habéis conseguido que yo estuviera hoy con vosotros. Y muchísimas gracias también a todos los que estáis en la sala, porque habéis puesto de manifiesto una vez más vuestro gran carácter, vuestro cariño hacia las personas que venimos de fuera, y es un placer trabajar con todos vosotros. Ahora me han pedido un tema muy distinto al que venimos desarrollando. Me piden que comentemos temas de los tribunales europeos. Todos sabéis que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que quiere es garantizar la legislación de la Unión Europea y que se interprete y se aplique de la misma manera en todos los países de la Unión y que además se cumpla. Resuelve asuntos que planteamos los tribunales cuando tenemos alguna duda sobre la interpretación que hay que dar a una norma conforme a la legislación europea, o incluso si está en vigor o no está en vigor, si es compatible o no una norma interna con una norma internacional. Esas decisiones prejudiciales que planteamos los jueces o tribunales, que son cada vez más interesantes y de las que os he traído algunos ejemplos prácticos para que veáis hasta qué extremo llega ese interés. Además, aplica la legislación de la Unión Europea en los procedimientos de infracción, y siempre que hay un incumplimiento por parte de una institución o de algún organismo, sabéis que afronta nuevas acciones e incluso pone multas a los estados, o sea que tiene una capacidad de multar a otros estados por incumplimiento de las normas y con multas diarias. Hace poco España ha tenido en el tema de los estibadores, que a lo mejor visteis en las noticias, una multa diaria hasta que se ha resuelto un problema que no hacíamos conforme la Unión Europea nos estaba diciendo que había que hacer. También afronta recursos por los que se anulan normas, recursos de anulación, y recursos por omisión que garantizan que la Unión Europea actúe en determinadas circunstancias, tomando todas las decisiones que hagan falta. Por último, también sanciona a las instituciones europeas, imponiendo en casos de acciones por daños y perjuicios por cualquier acción o omisión que haya podido haber de la aplicación de la legislación o del personal. Actualmente estamos designando cada estado un juez y un abogado general por periodos de 6 años. ¿Cómo funciona este tribunal? Los asuntos se instruyen en 2 fases. Hay una fase escrita, en la que las administraciones, los particulares en su caso y las instituciones europeas presentan sus escritos de alegación. Luego hay una reunión del tribunal, algunos habéis estado ya en el tribunal, pero para los que no sepáis, no hayáis estado, saber que según la importancia del asunto se va a decidir si va a haber 3, 5 o van a ser los 15 magistrados los que resuelvan las cuestiones que se plantean, y si debe celebrarse una vista oral y sobre todo si es necesario un dictamen oficial del abogado general. Cuando alguna vez hay curiosidad, tenemos interés por ver una decisión de las que ha adoptado este tribunal, son de gran interés estos dictámenes del abogado general, y yo os lo digo para que recordéis este tema. ¿Por qué? Pues porque tienen una gran trascendencia en las resoluciones que se adoptan posteriormente por el tribunal. Próximamente, en el año 2019, pasarán a ser 56 magistrados, porque se nombrarán 2 jueces por cada país de la Unión Europea. El incremento de la actividad, de la confianza en este tribunal, que inicialmente nos era muy ajeno, pues ha sido importante. Y os traigo algunos casos resueltos en este año 2017 y que me parecían interesantes para que veáis hasta qué extremo estamos trabajando dentro del marco de la Unión.
El primero que traigo es una sentencia de febrero de este año, de 9 de febrero de 2017. Yo no tengo costumbre de hacer como casi todos habéis hecho estos paneles, pero me comprometo a mandar luego una relación escrita para que os la podáis tener todos y podáis conocer estos temas. Y estas sentencias, si alguien las quiere, también las aporto. Era una cuestión prejudicial. El tema ha sido planteado con Estados Unidos y el tema era con respecto a cómo ejecutar los alimentos. El reglamento nos dice que se podrá hacer a través de las autoridades centrales o directamente. Y en este supuesto concreto, la parte quería que fuera directamente y no necesitar el que hubiera que hacerlo a través de las autoridades centrales. Es interesante, ¿por qué? Pues porque el Tribunal Europeo, en esta cuestión prejudicial a la duda del juzgado, contestó diciendo que podía hacerse directamente. Que podía hacerse directamente, aunque no constara expresamente esa posibilidad, porque facilitaba el cobro de los alimentos adeudados a nivel en el marco internacional, porque lo que se pretendía era dar simplicidad y celeridad y limitar al máximo las formalidades para que fuera de verdad eficaz el cobro de esos alimentos, porque la cooperación entre esas autoridades centrales para el cobro de los alimentos transfronterizo es una facultad, pero no era una obligación que se nos impusiera a todas las personas en el marco de la Unión Europea. Es decir, es una ayuda, pero si usted puede permitirse ir directamente al tribunal del otro Estado para conseguir el cobro, eso simplifica y eso hay que apoyarlo. Fijaros que estamos todos en esa misma línea y este tribunal, os gustaría leer muchas sentencias porque te das cuenta de que muchos de los grandes temas que hemos tocado estos días aquí forman también parte del objetivo final de este tribunal. Entonces, aunque el reglamento de alimentos, el reglamento 4/2009, prevé esos dos modos, no hay ningún inconveniente en que se presente la solicitud, claro, conforme a las normas procesales del otro Estado, para el cobro con un carácter más rápido y no se tenga que hacer a través de la autoridad central. Otra sentencia que os he traído es la de 10 de mayo de este año 2017. ¿Por qué? Porque me parecía muy interesante. Es una interpretación del artículo 20 y son 8 supuestos distintos en que coinciden todos padres neerlandeses y madres con distinta nacionalidad de 8 menores. Estas madres venían pidiendo unas ayudas de prestaciones sociales que además les estaban permitiendo no solo la residencia en ese país, sino sobrevivir, porque no habían contraído matrimonio y aunque los padres habían reconocido a estos 8 niños, las situaciones, como agrupó el tribunal 8 casos, eran muy diversas. En unos tenían una relación frecuente con los niños, en otros tenían una relación esporádica, en otros prácticamente, aunque los habían reconocido, no habían asumido ninguna de sus obligaciones en cuanto a prestar alimentos ni a cuidar a esos menores, o sea que la situación era muy distinta. Pretende el gobierno holandés dejar sin esas prestaciones sociales a estas progenitoras madres porque no tenían la residencia legalizada en ese estado. Entonces, la respuesta que dio el tribunal, basándose en el interés superior del niño, diciendo además que hay que atender a su edad, a su desarrollo físico y emocional, a la intensidad de la relación afectiva con el progenitor nacional de la Unión y con el otro progenitor, que en este caso concreto quedaba muy claro de la prueba que se había realizado, que era la madre la que cuidaba del menor, la que le atendía en todas sus necesidades de alimentos y fundamentalmente en las necesidades afectivas. Y entonces se establece que si se suprimen esas
prestaciones sociales a esas madres, esos niños sufrirían un riesgo personal, tanto en la necesidad que tenían de esos alimentos como en su situación afectiva. Con ello obliga a que el gobierno holandés siga haciendo frente a esas prestaciones sociales para las madres, aunque en aquellos momentos no tenían su situación, su derecho de residencia totalmente legalizado dentro del marco de la Unión Europea. También de este tribunal os traigo una sentencia de 8 de junio de 2017 en relación con el tema de son dos sentencias en relación con dos temas de filiación por un cambio de apellidos hecho voluntariamente. Ahora os explico, es un supuesto con Alemania. Niño rumano que se traslada posteriormente con la madre a Alemania, que en Alemania la madre contrae nuevo matrimonio y es adoptado por el nuevo marido de la madre. En esa adopción, el primer apellido pierde su apellido rumano y pasa a tener su apellido alemán. Posteriormente, este niño, en su momento ya adulto, quiere recuperar su apellido rumano. Rumanía lo permite y entonces, con un simple expediente en el registro civil, él consigue en Rumanía que tener el nuevo apellido, el original apellido que tenía. Sin embargo, cuando quiere que esta resolución se reconozca por Alemania, Alemania se opone a ello y dice que un tema de forma, usted ha querido cambiar su apellido en otro estado, pero usted residía en Alemania. Eso no lo puede hacer. Una norma interna de Alemania dio a entender a todos los tribunales administrativos que no se podía hacer ese cambio de apellido. Se plantea la cuestión prejudicial ya por los tribunales judiciales y el tribunal dice que este artículo 21 del tratado debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el registro civil de un Estado miembro deniegue el reconocimiento que ha hecho otro Estado sin tener en cuenta todas las circunstancias que concurren en el supuesto concreto. Huye de generalidades. Lo que pretende, como vemos en todos estos casos, es estudiar el caso concreto con todo detalle. Y dice, hay que ver que en este caso concreto, este señor inicialmente cuando nació tuvo nacionalidad y tuvo su apellido rumano y lo mantuvo durante unos años. Luego no podemos caer en el formalismo de dar una interpretación tan estricta como querían las autoridades administrativas en cuanto al cambio de apellido en Alemania, sino que teniendo en cuenta todas las circunstancias que concurren en cada supuesto concreto, algo que también hemos venido repitiendo estos días aquí, cómo hay que dar respuesta a cada caso concreto y cómo hay que hacer esas resoluciones a la carta, pues se opone a esa denegación del reconocimiento que venía haciendo Alemania y permite el cambio de apellidos. Es un tribunal que cada vez más da una respuesta muy concreta y muy detallada al supuesto concreto y que además va introduciendo en sus fundamentos, como os he dicho antes en el caso de estos niños en que se les quitaba la ayuda administrativa a la madre para poder seguirse manteniendo allí, porque algunas de ellas estaban sin trabajo o los ingresos que tenían eran muy pequeños, y te va introduciendo circunstancias que complementan muchas veces nuestro derecho de cada uno de los estados y nos sirven a los abogados en vuestras demandas para ver cómo lo pido y a los jueces en nuestros fundamentos para ver cómo estoy resolviendo. Y se insiste muchas veces cuando hay temas de menores en que
es muy importante la edad y la madurez, pero ellos hablan también de desarrollo físico y emocional. Introducen cada vez más el tema de las relaciones afectivas con uno o con otro progenitor, hasta llegar el momento en que dicen, es cierto que la documentación de las madres en aquel caso no estaba totalmente prevista y el padre tiene unas obligaciones. Estos 8 padres estaban incumpliendo sus obligaciones de prestar alimentos, de cuidar del menor, etc. Y llega a decirles, tienen ustedes, les recuerda esa obligación, pero sobre esa obligación está ese interés superior del niño que si le puede causar un daño moral, físico o afectivo el separarlos de las madres, prevalece ese interés del menor. Son interesantes y son muy bonitas estas sentencias, son muy cortas la mayoría de las veces porque recogen muchos antecedentes que una vez que sabes los hechos, luego hay una parte que no hace falta trabajarla mucho porque es conforme a los recursos de apelación que caben en cada uno de los países, pero después cuando vas a los fundamentos de este Tribunal Europeo es realmente cada vez más, nos sirven cada vez más, nos facilitan cada vez más la respuesta que damos a muchos casos concretos. Luego quería traeros también sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es el que valora las posibles violaciones de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que, como sabéis, también recogen todos los derechos que a nivel internacional tenemos suscritos en la Unión Europea. Hay muchas sentencias. Yo he hecho una pequeña selección para poner de manifiesto pues algún tema relacionado, como anteriormente, con el interés del menor, con las normas administrativas o con la protección de la familia. Voy con una. Hay una de 10 de enero de 2017. Antes de entrar en ella os diré que según las sentencias y el país que presenta o la cuestión prejudicial el juez o es ya la impugnación de una resolución, te vas dando cuenta también que dentro de la Unión Europea hay diversas posturas y hay estados con unas valoraciones de muchos instituciones y temas muy importantes, muy distintos a otros estados. Pero aquí es la grandeza también de este Tribunal Europeo de Derechos Humanos que va unificando toda esa legislación y la respuesta judicial y administrativa que se va dando en los diversos países. Lo digo porque os haré referencia siempre al país del que estoy hablando. Esta es en relación con Polonia y habla del derecho a contraer matrimonio. Es un tema en que un matrimonio contraído por 2 personas tiene dificultades para tener hijos, la mujer se presta a hacer todo un tratamiento de fecundidad para poder tener esos hijos y en eso se rompe la convivencia y no solo eso, sino que el marido tiene otra relación estable y ya ha tenido unos hijos. Pide el divorcio y como en Polonia el divorcio es causal y no es fácil obtener el divorcio en Polonia, de hecho hay polacos que cambian su residencia a otros estados de la Unión Europea para poder que se les aplique otra legislación mucho más permisiva en cuanto al divorcio. Nosotros, por ejemplo, sabéis que no tenemos el divorcio causal desde 2005. Ya anteriormente la jurisprudencia venía dictando las sentencias sin entrar en el tema causal. Eran pocos los compañeros que seguían entrando en el tema causal. Solo exigíamos el temporal del tiempo que nos permitía. Y hago un inciso. A nosotros hemos visto que el quitar los temas causales benefició a esa familia después de la ruptura. Quitó muchísima agresividad durante el procedimiento.
Se evitaron una serie de pruebas y de contenidos que no eran necesarios para que una pareja decidiera poner fin a su matrimonio, y sobre todo benefició enormemente a los hijos, y las cuestiones en debate se quedaron reducidas a lo que de verdad era o discutir la modalidad de custodia, o discutir las cuantías de las pensiones, o el uso de la vivienda. O sea que, aunque en 2005 fue novedoso esa modificación tan importante que tuvimos, por el que ya no teníamos el divorcio causal, y aunque fue muy criticado el plazo a partir del cual se podía divorciar una pareja, es solo de 3 meses, ¿os podéis imaginar el número tan alto de divorcios, de matrimonios que han durado poquísimo? Pero esto fue muy criticado y fue muy discutido, pero sí que os diré que después, en la práctica, los que éramos jueces antes y jueces después, hemos visto que esa ruptura es mucho más sana, perjudica mucho menos a los niños y a los propios adultos. Bueno, pues en este caso, con ese caso que os contaba expresamente de Polonia, se le deniega el divorcio, y el señor, que ya tenía su vida entera realizada con otra persona, decide interponer este recurso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La esposa había dicho que además le perdonaba y estaba dispuesta a volver a tener la convivencia con él y a volver a formar una familia. ¿Qué hace el Tribunal? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que en este supuesto concreto hay una violación existente del derecho no a contraer matrimonio, sino del derecho a formar una nueva unidad familiar y a tener la filiación de ese nuevo hijo que estaba permitida. Es interesante esta sentencia y la pongo a vuestra disposición, igual que las demás, porque te deja ver que aunque había posibilidad de reconocer la paternidad de esos otros hijos, había una violación existente en esa posición de Polonia en relación con los temas del divorcio. Otra que a mí me ha parecido interesante compartirla con vosotros es una de 10 de enero de 2017 y también con Polonia. Hace referencia, el ámbito está en la custodia de los menores y el régimen de visitas. Es un tema complicado en el que hay una denegación de una solicitud que hace el padre para una ampliación del régimen de visitas que tenía establecido, inicialmente muy reducido, pero porque concurrían muchas circunstancias muy conflictivas. Había unos temas de discapacidad, una relación muy conflictiva entre los progenitores, y esa relación tan conflictiva entre los progenitores había hecho que ni siquiera el régimen que estaba establecido inicialmente se hubiera podido llevar a cabo. En este caso, en esa modificación de medidas, el padre pretende un régimen de visitas más amplio y el juzgado, después de valorar toda la resolución, entiende que no es posible y aquello se confirmó en apelación. Se condena al Estado polaco, pero ¿sabéis por qué se condena? Y eso guarda también relación con lo que hemos hablado. Por no haberse adoptado todas las medidas que permitieran que el régimen de visitas inicial se hubiera podido llevar a la práctica. Es como un aviso de navegantes. Oiga, usted dicta la sentencia, pero ahí no se termina todo. Usted Estado y usted juez, porque a quien se condena es al Estado. Adopte todas las medidas, todas. El tribunal no dice cómo ni cuáles deben de ser esas medidas, pero usted, conforme a su legislación, adopte todas esas medidas, porque ese régimen de visitas y de comunicaciones de ese menor con el progenitor que no le cuida, con el que no convive, es beneficioso para el menor.
Y de nuevo prevalece el interés del menor y prevalece ese interés y esa necesidad de que no solo dictemos las sentencias, sino de que sepamos ejecutarlas, buscando todas las posibilidades que cada juzgado tenga en un momento determinado. ¿Son distintas de unos países a otros? Pues sí. Unos tienen más medios de equipos, de ayudas administrativas, de resoluciones que te permitan llevarlas a cabo. Pero aquí está esa condena, que es un aviso importante para que siempre prevalezca ese interés superior del niño y se mantenga y se haga todo lo posible porque se mantenga esa relación afectiva con ese progenitor con el que no tiene un cuidado y una relación más diaria. Luego también os he traído otra sentencia de Alemania, porque Alemania es un tema de filiación y es un tema en relación con los derechos sucesorios de los hijos extramatrimoniales. Y ahora que hablamos de sucesiones y de hijos extramatrimoniales o matrimoniales, me da lo mismo. Recuerdo la magnífica intervención que ha tenido María, porque nosotros en España tenemos ahora mismo un problema muy importante con progenitores ya mayores, porque la edad media de vida ha subido mucho, es cierto, como en todos los estados, y que tienen algún grado de discapacidad. Pero la pelea muchas veces de los hijos no es tanto el tema de cómo cuido, quién cuida, sino el tema de la sucesión. ¿Quién me está cuidando? ¿Quién va a administrar todos esos bienes que tenemos? Y yo reconozco que sufrí la primera vez que hace poco tuve un tema muy importante, en que es verdad que había un patrimonio muy importante, en que estaban los hijos matrimoniales y extramatrimoniales en la sala porque tienen, claro, los mismos derechos, en que estoy hablando de unos hijos todos con una categoría profesional y cultural muy importante y que allí la pelea estaba clara porque era. Gracias a que tuvimos la suerte de que la persona que estaba más callada y separada de los dos grupos, que era un jefe de servicio de un hospital, en un tema... cuando le preguntamos, ¿es usted también hija? Porque nos faltaba una hija y estaba sentada que parecía público. Sí, yo también soy hija. Y le dijimos, bueno, ¿y usted qué opina de todo esto? ¿Qué propone? Y dice, mire, yo no tengo tiempo para dedicarme a mi madre, yo trabajo muchísimas horas y con irla a ver un ratito de cada 15 días o así. Así que, aunque se lleven algo más, y señaló a alguno de sus hermanos, pero cuidan a mi madre. Nos dio a todos una lección de cómo está nuestra sociedad en este momento actual, en que, tristemente, los derechos sucesorios son a veces lo que está detrás, como en este caso concreto, del problema por el que se discutía en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la situación. Alemania, en un momento determinado, reconoce los mismos derechos a los hijos extramatrimoniales, pero en su ley interna puso una fecha, a partir de tal. No lo dejó abierto como otros estados. Entonces, en este caso concreto, se trataba de una hija reconocida por el padre ya no tenía más hijos biológicos, aunque estaba casado. Esta hija había tenido relación con su padre e incluso con la esposa del padre, pero en un momento determinado cambia de residencia y esas relaciones se reducen, se hacen ya más por carta o por teléfono. Pero está reconocido que era su hija por el propio padre y reconocida la relación hasta el extremo en que el hospital, cuando el padre tenía algún problema porque estaba ingresado en el hospital en ocasiones y en una residencia con carácter general, pues con quien se ponía en contacto para ver lo que pasaba o lo que hacían o que lo supiera era con esta hija. Esta hija no se la reconoce ese derecho a la sucesión y acude a este tribunal.
Al acudir a este tribunal, la esposa, con la que por lo visto había, según los papeles, había mantenido una buena relación, se opone a que ella pueda tener parte en esa herencia que tenía. El tribunal considera que ha habido una violación y que, sin perjuicio de la norma interna que tiene Alemania, ha habido una diferencia de trato con los hijos que hubieran sido matrimoniales, que en este caso no había, y que carece de justificación objetiva y razonada, porque había que tener en cuenta que en este supuesto concreto había también otros datos personales que ponían de manifiesto no solo esa relación entre el padre y la hija, sino también esa continuidad en la relación durante muchos años desde que se había vuelto a reencontrar con ella. Y pese a las vicisitudes, pues poniendo de manifiesto esto, considera que hay una violación existente en la respuesta que estaba dando Alemania a estos casos en que hay hijos extramatrimoniales reconocidos con anterioridad a la modificación de la norma por el derecho interno de la igualdad de los derechos de los hijos matrimoniales y los hijos no matrimoniales. Con Alemania también tenemos otra sentencia en esta misma línea. Son dos sentencias del año 2017 que seguramente cuando ocurre esto, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya además suele agrupar las sentencias que tiene de un país. ¿Por qué? Pues porque pretende que haya una modificación de la legislación o una interpretación de la legislación por los jueces en las que, aunque no se modificara esa norma interna, se reconozcan, se busquen todas las circunstancias particulares que concurren en cada caso concreto para que no exista una violación de los derechos que tenemos reconocidos. Luego os he traído una que, fijaros, guarda un poco de relación con algo que hablábamos ayer de la kafala. Son las relaciones que tenemos en Europa con toda la población musulmana. Esta salió hasta en prensa, es muy conocida. Es esa oposición que tenían unos progenitores a que una niña en una escuela pública alemana diera clases de natación. Oposición que llega hasta el extremo de llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sabemos que conforme a las normas del Corán, cuando llega a la pubertad esa joven, ya no puede mostrar su cuerpo y ya su situación personal cambia. No voy a entrar en más. Pero en este caso era menor a esa edad, entra voluntariamente en una escuela que tiene como enseñanza obligatoria la clase de natación. A los padres se les advierte que van a tener como obligatorias tales materias. Y además en esto Suiza trabaja muy bien, porque es quizás de los países que más controla estas situaciones, más que otros de la Unión, en estos temas. Se les advierte expresamente que la tienen como clase obligatoria. Los padres intentan todo. Intentan primero que la niña no fuera a clase de natación. Intentan después que fuera a clase de natación, pero llevara una ropa determinada, que no es la ropa habitual ahora en el mundo musulmán del bañador, que eso sí se lo permitía la escuela. Intenta hasta que le den clases particulares de natación. Eso sí, querían que con cargo a la escuela. Y así cumplir con esa obligación que tenía de ir a la escuela, a esa escuela en concreto en la que querían. Bueno, esa obligación de asistencia a estas clases de natación mixtas, además, a las que se oponen los padres, llegan a imponer una multa a los padres Suiza por el incumplimiento de sus responsabilidades parentales. Le está usted impidiendo que dé las clases y que se relacione con los demás niños, puesto que ustedes viven en Suiza y se deben de integrar en el medio
social y cultural en el que están viviendo. Imponen esa multa, la niña sigue sin ir a clase, ya os digo, siguen intentando todo y siguen alegando además el derecho a la libertad religiosa. Y sin embargo, el tribunal no dispensa a los padres de esa obligación y dice que es muy importante la socialización e integración exitosa de los niños en otros estados. Sentencia que dio mucho que hablar y que ha sido un poco también un punto de reflexión dentro de todos los estados de la Unión para saber cómo tenemos que organizar, porque los problemas que tenemos ahora mismo son muy grandes en estos temas de la adaptación y la integración de menores musulmanes con el tema de las actividades escolares y sociales en todo. Hubiera sido distinto si yo hubiera tenido la edad de la pubertad. Entonces hubiera estado exenta de esa obligación de asistir a las clases de natación de ese colegio. Otra sentencia que me ha parecido interesante traeros es en el ámbito de los malos tratos a los menores y es por unos malos tratos en un centro educativo en Rusia. El niño asistía a una guardería y el niño fue objeto de malos tratos por los profesores o cuidadores de la guardería simplemente porque era un niño inquieto y no quería hacer la siesta. Entonces todo su rato de siesta en que los demás dormían, este niño debía de dar guerra y ya fue objeto de castigos y de maltrato infantil y ante le debieron de dar en el ojo y está acreditado con toda la documentación médica que le produjeron al niño un problema grave en un ojo. Fue condenada a Rusia, aunque el Estado ruso decía que había sido un tema de los educadores, de los profesores en ese colegio, en esa guardería, pero el tribunal dijo que no, que el Estado tenía que responder también por esta falta de diligencia de las autoridades nacionales en evitar que hubiera estas situaciones en los centros escolares y que sin perjuicio de la investigación criminal y de lo que en ello resultara, se había ocurrido unos malos tratos en una escuela pública y el Estado tenía que responder de esa violación existente a ese derecho del menor a no recibir ese maltrato por parte de las autoridades, de las personas responsables de ese centro escolar. También con Rusia hay una sentencia, todas son de este año, todas son del primer semestre de este año. Hay un tema bonito en relación con el derecho al respeto a la vida privada y familiar. También un tema muy frecuente. Un señor figura empadronado en una localidad, pero la realidad es que cambia de residencia, cambia de residencia, se divorcia y en la nueva residencia convive con otra persona y no se empadrona en la nueva localidad. Mantiene su empadronamiento antiguo, pues como mucha gente está. No hace ese trámite. Ahora para votar, como es muy importante, pues haces corriendo el nuevo empadronamiento. Pero esta situación y por el año en que estamos hablando de Rusia, este señor no cambió su empadronamiento. Fallece la titular de la habitación en la que convivían en el edificio y cuando él va a entrar ya han cambiado la llave y le desalojan. Sin tener en cuenta las autoridades administrativas, que son las primeras en acordar estas medidas, en que aquí había una relación reconocida por todos de convivencia de más de 10 años. Se condena al Estado ruso y se estima la demanda por haber una violación a ese derecho a esa vivienda familiar. Y luego he dejado para el final esta,
porque es importante, ha sido con Turquía y ha sido el derecho a mantener los apellidos de las esposas después de contraído matrimonio, en que formalmente sí se reconoce en Turquía esa posibilidad, sin embargo se daba el hecho real de que hubo varias demandas de varias señoras que no habían conseguido mantener sus apellidos de solteras después de casadas, porque el gobierno se lo había prohibido, obligándolas a mantener los apellidos de los esposos. En este caso concreto, el gobierno turco ni se opuso cuando le dieron traslado de la demanda, porque es que ellos mismos tienen reconocido que tiene ese derecho, pero la realidad en la práctica que muchas veces vive en algunos estados no es la de las normas. Yo le comentaba antes a alguien que cuando estuve, las veces que he estado en Marruecos trabajando algunos temas, Marruecos tiene un código civil de familia precioso, precioso. Si lo leéis, veréis cómo os acordáis de mí. Es francamente bonito. Pero a mí los jueces jóvenes procuraron buscarme en un momento en que no había mucha gente y me dijeron, eso no se aplica. Estamos aplicando el Corán porque siempre hay un recoveco por el que esa nueva norma no se aplica y tenemos que aplicar el Corán. Luego, situación que veis que en esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se da también en la realidad. Y hace poco, en una reunión con jueces marroquíes y con un tema de sustracción, la pregunta que a mí se me hizo es, ¿usted conoce el Corán para aplicarlo? Y le dije, pues no lo conozco con profundidad, como no conozco con profundidad la norma interna de muchos estados, pero me la estudiaré si me la tengo que estudiar. Ahora, los derechos internacionales de los menores reconocidos por todos están por encima de las normas internas de cualquiera de los estados. Entonces, en lo que el Corán no respete esos derechos internacionales, pues no lo aplicaré en España. No sabéis la que se armó en la reunión. Yo creí que me pegaba. Menos mal que hubo otras personas, digo, no sé, a lo mejor es que he sido yo muy tajante. Sí fui tajante en el mensaje, pero por supuesto dije que si hay que estudiarse el Corán, pues te lo estudias, ¿no? Pero la situación no es ahora mismo de fácil cuando estamos teniendo que resolver sobre menores en los que es de aplicación ese Corán y es su ley personal. Y entonces hay que delimitar muy bien cuando hay infracción o no de los derechos humanos para ver cómo lo aplicamos. Bueno, pues me he ceñido al tiempo y invitaros a que estas sentencias de los tribunales europeos, tanto el de justicia de Luxemburgo como el de Derechos Humanos de Estrasburgo, pues formen también parte de nuestro acervo de consultas, porque siempre nos iluminan para otros casos ver los fundamentos que nos han dado en estas resoluciones y que a veces las tenemos muy lejanas. Nos limitamos todos al Tribunal de Casación o de Apelación según el puesto en que nos encontremos y sin embargo tenemos aquí también una herramienta maravillosa para trabajar. Ya está.